ASOCOL, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Los invito a que me acompañen saliendo acá, a que me acompañen hasta la ciudad de Fernando de la... no, San Lorenzo, la ciudad universitaria. Saliendo de la Feria de las Naciones de la Universidad Unida. ASOCOL, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Hoy lunes 13 de octubre del año 2025. Tenemos las 8:12 en la República del Paraguay, en Asunción del Paraguay, madre de ciudades. Y acá escuchando Radio Ñandutí. Acá estamos por Avenida Venezuela. Ya no te permiten trabajar libremente, ¿verdad? O sea, más de contra, que te fallan todo en contra y le dicen a tu cliente, no le contrates a eso porque ningún fiscal le quiere, ningún juez le quiere. Entonces, así nomás de simple y de sencilla es la cuestión. Y es una especie también de que ellos se protegen ante todos, en un sentido. Justo ahí quería llegar. Porque cuando eso que vos estás diciendo es lo que se critica siempre, que se protegen entre todos, tanto jueces como fiscales, etcétera, etcétera. Pero cuando vos le haces la pregunta a un fiscal, ¿qué es lo que te va a responder? Te va a responder que este procedimiento es una muestra de que ellos se están autodepurando. Esa es la respuesta que te van a dar. Pero esa respuesta, desde mi punto de vista, no es válida. ¿Por qué no es válida, Perla? Porque esa denuncia fue realizada por la víctima y ellos se vieron obligados por la ley y por la Constitución a hacer este procedimiento. Este procedimiento no denunció la asociación de jueces, que ellos dicen que los jueces no están para eso. Lógicamente sabemos, ¿verdad? Pero no nos tienen que decir entonces que esto es una autodepuración. Porque si la fiscal o el fiscal se niega a realizar el procedimiento, estaría haciendo un encubrimiento hacia las personas involucradas en este tan grave como es el pedido de coima, el pedido de 7 millones de guaraníes, ¿verdad? Sí. Para favorecerle al acusado o procesado por el hecho cometido de lesión grave. Eso es lo que había solicitado entonces el fiscal. Todo se hacía a través de la asistente, ¿verdad? Es así. La Fiscalía inició la investigación el 27 de abril del 2000. O sea, el caso es del 27, data del 27 de la investigación que salió el 27 de abril del 2015. Acá agarramos Mariscal López. Está cansado de escuchar música a todo volumen. Venezuela y Mariscal López. A ver, estoy leyendo otra cosa. Sí. Allá voy, a ver. Va, eso te hace.
Pero Y ya estamos, ya que te equivocaste, vamos a aprovechar por otro lado. Estaba hablando de discoteca, me miré yo y dejé mi teléfono acá, como estaba mirando algunos mensajes, dejé hoy es muy lunes, entonces vamos a cambiar esto y hablamos ya con la que conoce y maneja el caso, porque ya estamos en contacto con la fiscal Jamie Atle, porque ella fue la que intervino y encabezó este procedimiento de esta tarde ya, ¿verdad? sí. Doctora, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Carlos Benítez y Perla te saludan. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctora, ¿puede explicarnos en qué consistió ese procedimiento, cómo se inició a raíz de una denuncia, quién es el que denunció, etcétera, etcétera? Sí, la semana pasada recibimos una denuncia de una abogada que nos manifestó que en la unidad fiscal que allanamos hoy tenía la causa de corrupción grave que le habrían solicitado la suma de 7 millones de guaraníes para un sobrepediente provisional. Ella no pudo juntar la plata, supuestamente se presentó una acusación y ahora para Estamos por Mariscal López. Pasando por el Buen Pastor, pero este ya dejó de existir, o sea, pero sigue siendo una antigüedad, como 140 años tiene. todavía no accedimos a una investigación fiscal. Soy doctora Andrea Vigilada y grabación de las conversaciones. Sí, así mismo. ¿Y desde cuándo venía pidiendo este monto y hablando con quién específicamente? ¿Con la funcionaria? Sí, con la funcionaria. Según la abogada, esto empezó el 19 de septiembre, que eran 2 días antes de la fecha para presentar el requerimiento consultivo. Después se cortó, como ella no le pudo confirmar la entrega, entonces se cortó la conversación y supuestamente se inició otra vez ahora en atención a que está próxima la audiencia preliminar. Como pasando por el cementerio La Recoleta. Y en esa conversación ustedes ya pudieron escuchar, digamos, esa se realizó hoy, ¿verdad? Esa reunión. La reunión se realizó hoy. Ella ingresó a la sede de la Fiscalía con equipos que le fueron proveídos por el Departamento de Prensa del Ministerio Público. Asunción del Paraguay, madre de ciudades. Mariscal López antiguamente era República de Colombia, pero hace más de 40 años. Es lo que se revela en esos mensajes que enviaba la funcionaria. Así es, sí. ¿Y cuál es el hecho punible que se investiga? Sí, hasta el momento estamos investigando ese hecho pasivo agravado, pero como lo dije, estamos escuchando todas las conversaciones que tuvieron, todos los mensajes que tenemos y vamos a ver de eso que si surge algún otro tipo penal. Eso ya después de escuchar las conversaciones, ¿verdad? Las grabaciones y una vez que tengan acceso a la carpeta fiscal también, doctor. Sí, mañana esperamos tener acceso a la carpeta fiscal y ahí vamos a decidir cuáles serían los tipos penales. ¿Usted hizo alguna detención o de los funcionarios? ¿O todavía no, doctora? ¿O fueron retirados ya? No, todavía no. Como les dije, estoy analizando
todo lo que recabamos, también trajimos los teléfonos celulares de ellos, trajimos la CPU de la computadora. Y bueno, y con las grabaciones que tenemos estamos revisando los teléfonos. Obviamente vamos Estamos a tener que pasando por pedir la el extracción shopping de datos, Villamorno. pero con lo que tenemos vamos a ver si tenemos Hoy indicios lunes, suficientes como para presentar lunes algún 13 requerimiento o no, de, ¿verdad? 13 Bueno, de octubre cuando del se año haya de presentar un 2026. requerimiento, puede ser la imputación o puede ser otro pedido. Y estamos viendo, o sea, como le dije, estamos revisando todo lo que viene, contrastando con los mensajes de la abogada y las reuniones, las dos reuniones que tuvo hoy primero con la funcionaria y después con el fiscal, y ahí vamos a ver qué presentamos. Y con el fiscal, o sea, no sé, llegaron a escuchar lo que se habló, doctora, con el fiscal investigado, denunciado. Y sí, hablaron básicamente de cómo sería la audiencia preliminar. Y hablaron de montos ahí. Todavía no escuchamos todas las grabaciones, vamos a ver porque, como le digo, son varios, Estamos pasando ya enseguida República Argentina. Creo que ya es San Martín. contrastando con las grabaciones de hoy, porque en un principio, como le dije, era un provisional, después fue una suspensión condicional y bueno, todas esas cosas estamos viendo. Sí, es muy importante, doctora. Estábamos comentando justamente con Perla, el trabajo que ustedes puedan hacer es demasiado importante porque el hecho es sumamente grave, sobre todo cuando se trata de un operador de justicia, ¿verdad? Porque es el que tiene que, imagínense, o sea, la gente que nos está viendo y nos está escuchando, entonces que un fiscal te pida, entonces te acuse primero y después te diga durante la audiencia preliminar podemos cambiar la postura y podemos darte una suspensión condicional, pero a cambio de 7 millones de guaraníes. Por eso digo que es muy importante el trabajo que ustedes mismos otra vez también pueden hacer o hacen desde el Ministerio Público. Sí, es importante justamente la ayuda a la ciudadanía en estos casos que se animen a denunciar. Estamos aquí por Porque Mariscal muchas veces, López, ahora la gente tiene miedo, los agarramos abogados tienen miedo y Boyani. dicen, bueno, vamos a tener otra causa seguramente en esta fiscalía o con esta persona, y a veces no hay confianza en la labor del Ministerio Público justamente por Acá la Virgen de Hecho situaciones. está. Bueno, es importante que se realice la denuncia. Y esto, vamos a reiterarle entonces a la gente que haga su denuncia, que se acerque al Ministerio Público, porque justamente eso estábamos conversando con Perla, que sobre todo a los abogados les cuesta mucho hacer este tipo de denuncias, porque después ya le marcan, como dicen algunos, ¿verdad? Y no pueden ya ejercer, por decirle, en esa zona de emboscada, en este caso, en donde estaba el fiscal ejerciendo sus funciones. Sí, pero como le digo, si es que no se realiza la denuncia, nosotros como Fiscalía Anticorrupción tampoco sabemos lo que está pasando, no tenemos conocimiento y bueno, no podemos actuar, ¿verdad? En este caso, la abogada se animó a denunciar, nos llevó todos los mensajes que tenía y demás, y pues gracias a eso se pudo hacer el procedimiento. Hoy ella colaboró muchísimo porque sabemos también que es una molestia irse hasta el Ministerio Público, hacer la denuncia, después ir otra vez a declarar y hacer el procedimiento. Y bueno, pero si es que nadie se anima, es muy difícil. Así mismo es. Bueno, entonces por ahora el hecho punible que se ve, por lo menos desde ahora hasta este momento, es el de cohecho pasivo agravado, para reiterar para que quede bien claro. Doctora, muchísimas gracias por este contacto, que tenga un excelente día. La fiscal Jamie Atlet, ella es fiscal de delitos económicos y anticorrupción. Es el que yo recuerdo de procedimientos que está teniendo. ¿Recordás el caso de Pastor Soria?
qué titular de relevancia, ¿verdad? Sí, justamente eso tenemos que mirar cómo está la causa. Sí. Es titular de Senave. Senave es entonces Pastor Soria, que ella hizo una fuertísima intervención ahí, habló de un fuerte. esquema, no olvidamos. Ya bueno, Y están 20, que no podían haber aportado los bancos. pero es el segundo caso así, tipo desde que ella asumió, al menos que tenemos conocimiento, que hace así procedimientos e imputaciones de relevancia, Y ¿verdad? el de Soria estaba muy fuerte, porque ese habló de un esquema criminal que se conformó desde el ingreso de Soria a al Senado. Y bueno, tenemos que ver justamente cómo está esa causa, porque ella incidentando Bastante loco. constantemente ese proceso judicial que se le sigue entonces al ex titular de Senave, Pastor Soria. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas. Lo que se está volviendo comunes son los atentados de los oyentes. Sí, y por eso justamente, pero es peligroso. Claro. Es peligroso y nos demuestra la casi nula seguridad que tenemos. Por eso es lo que resulta preocupante. Que se trate de un comunicador, puede ser cualquiera, entonces puede ser víctima, porque demasiado libremente, demasiado alcohol libre tienen los criminales para poder actuar. Ese es el grave inconveniente, Perla. Demasiada impunidad y no se esclarecen los casos, Sí. no se les castiga, no se les sanciona, y lógicamente, ¿qué es lo que hace esa impunidad? Y la impunidad incentiva o motiva a que se sigan cometiendo los hechos. Y cuando se le detiene, operan los políticos para liberarle a la gente, porque eso pasó con el caso de Leo Veras. Cuando se le detuvo a Cachorrao, estuvo detenido, fue juzgado y liberado. Sí, estamos hablando de los chats filtrados de Eulalio Lalo Gómez y también de su hijo Alexandre Rodríguez Gómez. En esa acusación, la última, que es por narcotráfico y lavado de activos y otros hechos punibles que presentaron los fiscales Ingrid Cubilla, Elba Cáceres y Arriola. Andrés Arriola, ahí esa acusación está muy fuerte. Porque ahí habla de un pacto, de una negociación entre altas autoridades del gobierno, dice. Sí. Tenía que poner que había una negociación entre altas autoridades del gobierno con el clan Gómez. Y la acusación. ¿Ustedes se imaginan lo grave que es eso? Pero que la ¿qué fiscalía, efecto tuvo, Carlos? nada. Bien, pues te das cuenta que al Nada. final quedan la nada. Así mismo es cuando leemos bien y desmenuzamos y decimos que la fiscalía plasmó, puso en una acusación que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez ¿cómo es que se dice? Se negoció con el crimen organizado. Es gravísima esa parte de la acusación del Ministerio Público, porque ellos sustentan en hechos. Y ahí ponen justamente los hechos y sustentan otra vez eso ¿con qué? Con las conversaciones. Con las conversaciones filtradas y analizadas. Lo que ellos dicen, esa parte en donde que hubo negociaciones entre las altas autoridades del gobierno y el clan Gómez, eso es cuando sacan sus conclusiones ya después de mirar esos audios filtrados. Es gravísimo. Porque dice que el crimen organizado operó desde el poder formal. Pues yo anoté, volví a leer y leí 4 veces. Que el crimen organizado operaba desde el poder formal y también desde la violencia. Dice parte de esa acusación que presentó el Ministerio Público. Ahora, como vos estás diciendo, a ver, ¿para qué se va a usar eso? Para que los políticos se tiren entre ellos mierda cuando les conviene. Pero después de ahí no va a pasar absolutamente y eso nada. Que vos haces alusión a esa acusación, eso se le entregó
esas conversaciones de Eulalio Lalo Gómez, más también las conversaciones de Alexander Rodríguez Gómez, todas esas conversaciones que ahora también se están publicando, se están dando a conocer, todo se entregó a la Fiscalía de Delitos Económicos. Hubo una reunión entre Matilde Moreno, los fiscales del caso Lalo, los fiscales que tienen la investigación de los chats. Sí. Y ellos tienen ya también esas conversaciones, desde el requerimiento conclusivo a la cual haces mención. No es que no tienen, y no es como dijo Emiliano Rolón, que él se entera ahora nomás. No, justo nosotros publicamos, creo que justo nosotros publicamos la tapa. Ya vamos a Tenían el llegar. dato que ya se reunieron con Matilde y No, con los no, no, no. fiscales. Estamos de llegando a Rivera. la ciudad de Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz. En su momento, incluso esa parte, esa información en tapa, que habían remitido todos los antecedentes. Sí, porque ellos fiscales del dicen, crimen organizado. ellos dicen eso en su requerimiento. Y en un pendrive por nota se le entregó a Matilde Moreno, se le dijo, esto nosotros encontramos, esta conversación, se hablaba de texto, se hablaba de jueces, se hablaba de esto, aquello, de todo esto, que entregamos nosotros después se hizo una reunión con los fiscales que tienen esa causa, que son Francisco Cabrera y Luis Piñanes, y el tercero no me acuerdo, con Matilde Moreno, y se reunieron y explicaron lo mismo que está en la acusación. ¿Y qué pasó? ¿No tomaban ninguna determinación? No, todavía. Porque ahí, como están publicando también alguna parte de los colegas de ABC, pero ahí se enfatiza ese tema de las filtraciones. Sí, terrible es, y no hay ningún tipo de determinación, ni de la Senada ni de la Fiscalía, ¿verdad? Exacto. Porque siguen intactos. Ahí en esas publicaciones da los nombres de los que forman todavía parte del equipo actual de la Senada Sí, y que forman parte del grupo de los hombres de confianza del ministro Jalil, sí. porque él decía que no tenía elementos contra Batista, por ejemplo. No, porque él dice que él decía eso, por eso él lo tiene en su Yo creo que le imponen que sí, porque no puede ser más elementos esas conversaciones que son. y por eso te estoy diciendo que estas conversaciones ahora no sé, tienen que obligarle a cambiar, y es que por eso justamente no se había hecho con ellos, Sí, con la Senat, para que ustedes entiendan bien, o te entender por o sea, ni entender por jamás. Pavo Real 2 se le excluyó a la Senat porque la Fiscalía le excluyó a la Senat. sí, la Fiscalía Ya de por así, nombre y apellido. El Ministerio Público, nombre, ministerio y apellido público. El Ministerio Público le excluyó a la Senat, que es el principal órgano. Hizo con la Senat Pavo Real 1, Pavo Real. pero dijo Pavo Real 2 no. No, ¿Por qué? Porque ellos nos ocultaron esta parte importante